y va a afectar al resto de la casa. Esta tercera planta será una bendición para la segunda y la primera planta, porque está por encima de ellas y es cuestión de que pones por encima de todo en tu casa. Porque puede ser un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra o no. Tu hogar puede ser un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra o no. Lo que ocurre en la tercera planta puede ser una bendición en tus aposentos. Puede ser una bendición para tus espacios de trabajo. Y esa bendición no solo afectará a tu hogar, no solo resucitará tu hogar cada día, es imaginar una resurrección mayor de los muertos, que te estás preparando para la primera resurrección. No vas a esperar a la segunda resurrección 1000 años después, que no es la resurrección a la que quieres ser incluido. Quieres estar en la primera resurrección, quieres formar parte de quienes sirven con Yeshua durante 1000 años. Así que cuando construyas esta tercera planta, no estás construyendo un edificio nuevo. No está a unas puertas de distancia. Está construido sobre tu casa. Lo estás construyendo encima del edificio existente. Pero hablo más de un reino espiritual. Se refleja en nuestras escrituras con edificios físicos, ampliaciones físicas construidas como tercera planta. Pero sigue siendo nuestro trabajo construir un tercer piso. Sigue siendo nuestro trabajo construir un aposento alto sobre nuestras casas. Y como digo, no es como si construyeras una casa completamente nueva. Estás construyendo una parte superior de la casa que ya está ahí. Así que ahora sí, es más simbólico, pero aún así creamos espacios para acoger a creyentes justos y tenemos que emitir esas invitaciones. Simplemente a veces es interesante los ciclos en que el evangelismo y el avivamiento se desarrollan en diferentes épocas. Puedes volver y leer la historia, es simplemente increíble. Mi madre diría que se volvió muy activa espiritualmente en los años 60 y aún así su grupo de compañeros miraban hacia la calle Azusa, el movimiento del espíritu en la calle Azusa, como una especie de plantilla con la que trabajar. Realmente no tenían una plantilla de dónde venían. Muchos de ellos eran bautistas y así sin realmente un modelo de lo que estaba pasando, más o menos volvieron a buscar ahí y dijeron, oh, espera un momento, esto parece que lo que pasa en la calle Azusa, y por supuesto estaban en California, así que eso facilitaba las cosas para acceder a algunas de las personas que estuvieron presentes durante el avivamiento de la calle Azusa. Y así eso les ayudó. Y eso es lo que recuerdo de ser muy pequeña, cuando visitantes, incluso aunque éramos muy pobres, pero no solo nosotros, otras personas en nuestra pequeña congregación, era un hábito ser anfitrión de predicadores, profesores, incluso personas que hacían sanaciones y acogerlos y preparar grandes comidas e invitar a toda la congregación a conocer al orador, al maestro, el evangelista, lo que sea, en casa mientras él estaba ministrando en la iglesia. Y claro, a menudo se quedaba en la casa de alguien. No les daban hoteles ni moteles para ellos. Entonces, se quedaban en la casa de alguien. Muy parecido a lo que dijo Yeshua. Y podían ser una bendición para esa casa. Y eso es lo que recuerdo. Qué bendición fue cuando organizábamos esas grandes comidas para esos ministros itinerantes. Y no ves mucho de eso hoy, o de alguna manera no lo estoy viendo. He hecho bastantes viajes hasta aproximadamente, yo diría el COVID marcó el final de viajar
extensamente y me alojé con mucha gente. Me quedé en sus casas. Teníamos las comidas en sus casas y demás. Siempre tenían gente y querían dejar una bendición en esas casas. Pero al mismo tiempo te das cuenta de que aunque hayas viajado 7,000 millas, 10,000 millas o 700 o 7, había gente que no cruzaba la calle para venir a verte. Y esa siempre ha sido la pregunta cuando se trata de hospitalidad. Cuando Yeshua envía gente a predicar, a enseñar, a evangelizar, a sanar, sea lo que sea, nos estamos aprovechando de esa bendición especial que traen consigo, porque si tienen autoridad para bendecir a quienes les extienden hospitalidad, Yeshua nos lo entrega directamente. No importa si creemos en ello, lo único que importa es que lo haya hecho y podemos bendecir esos hogares donde nos alojan, donde la gente nos ofrece hospitalidad. Porque llevas una gran obligación si vas a ministrar en algún sitio, porque ahora tú representas la presencia del propio Yeshua en esos hogares. Representas la presencia del propio Yeshua en esas congregaciones, especialmente en Shabbat. No significa que seas Yeshua, significa que este es el patrón que eligió. Quiero que te acepten como señal de que me aceptarán. Quiero que vayas antes que yo a esos lugares donde yo iré después. Si miramos que envió a 12, luego a 70 y después a todos. Pero parte de ese patrón con los 70 es que enviaba en parejas delante de él a las ciudades a las que él iría. Así que si no recibían a los que él enviaba antes, se suponía que debían sacudir el polvo de sus pies. Y no había razón para que Yeshua siquiera lo intentara. Si no reciben a los que él envía, no tenía sentido que fuera, porque ellos los representaban. Así que son los espacios que creas, es la habitación superior que haces para el mensajero del Altísimo, el mensajero del reino, sea lo que sea que estén ministrando en tu ubicación. No significa que debas acoger a cualquiera. Hay muchos raros por ahí, ¿ok? Hay mucha gente como Simón el hechicero en el libro de los Hechos. De verdad tienes que probar los espíritus y decir, vale, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Es alguien que realmente está haciendo lo contrario de lo que pienso? ¿O están sembrando discordia? ¿Están predicando cosas raras que no están probadas por las escrituras? ¿O incluso son contrarias a ellas? Sí. Pero si tu habla es coherente con lo que dijo Yeshua, si su forma de hablar es coherente con lo que dice la palabra, entonces realmente quieres ver de cómo está receptivo y crear un espacio en la parte alta para ese ministro del Altísimo, igual que Abraham. Ya sabes, él corrió para conseguir pan. Bueno, por agua para lavar los pies de los 3 ángeles, para conseguir el pan, para que Sara hiciera el pan, para sacrificar el ternero y así ofrecerles hospitalidad. Quiero decir, corrió a hacerlo y estaba en el dolor de la circuncisión, hablando de hospitalario. Y la redacción es única. Dice, cuando Abraham habla de los ángeles, dice que dijo, déjame tomar pan. Cuando tenía más sentido que dijera, déjame darte pan. Él dice, déjame tomar pan. Y los comentaristas dicen que esto es realmente una lección muy coherente con lo que Yeshua está enseñando. Cuando das pan a alguien, les estás dando la luz de tu rostro. Básicamente la luz de tu semblante es favor, igual que en la bendición arónica, que su rostro brille sobre ti. Entonces, ¿qué haces? Estás girando tu rostro hacia esa persona. Por eso digo muchas veces, ya sabes, la gente ni siquiera cruzaba la calle si estabas en la ciudad. Pero si ellos te hacen ese espacio, no
como individuo, sino que en realidad están creando un espacio para Yeshua, están creando un espacio para el Altísimo y reconociendo que envía mensajeros. Eso por decir, déjame tomar pan. Aunque Abraham sea quien da pan y la luz de su rostro ante estos visitantes, en realidad son ángeles, en realidad son mensajeros del Altísimo y están dando luz sagrada, luz celestial de vuelta a él. Así que, aunque él da pan, él está tomando pan, porque el pan es como la luz de tu cara, da alegría, es el bastón de vida, ¿cierto? Así que, volviendo a esto de la casa de 4 habitaciones, ¿y por qué le llamamos 4 habitaciones? Solo porque así lo llaman en círculos arqueológicos. Cuando veas, si estás leyendo quizá un artículo sobre una excavación arqueológica y encuentran una casa de 4, eso no significa que literalmente encontraron una casa de 4 habitaciones, sino que encontraron una casa que encaja en ese periodo de unos 100 años. Se estima que será entre 1200 antes de Cristo y alrededor del 586 antes de Cristo. Primer periodo del templo, por si eso te ayuda. Simplemente di primer periodo del templo. Las casas israelitas se basaron en este patrón que te mostré al principio. Y ese es el patrón que dominó la arquitectura israelita. Y se pensó que posiblemente el tipo de arquitectura ya existía antes de que los israelitas cruzaran el Jordán. Pero si hubiera un buen plan, porque necesitas reinventar la rueda. Pero lo que hay que recordar es que aunque lo llamen casas de 4 habitaciones, podría haber tenido 3 cuartos, podría tener 5 o más, dependía, ya sabes, de cómo se subdividían y dividían las plantas. Así que se podría ver más de 4 habitaciones, simplemente lo llamaban una casa de 4 habitaciones. Y te mostré cómo, ya sabes, la planta baja, el ganado, las zonas de trabajo, almacenamiento, trabajos de manualidades como cestas, tejido de telas, preparación de comida difícil, ese tipo de cosas. Habitaciones en un segundo piso, una azotea para secar lino, o ya sabes, pasas, frutas, lo que sea, para sacar ventaja de la brisa, dormitorios en verano. Así que un aposento alto, como dije, habría sido en una tercera planta. ¿Por qué es eso importante? Porque ese patrón del aposento alto continúa en el Nuevo Testamento. Recuerda, Yeshua envió a sus discípulos a seguir a un hombre con una jarra de agua y dice que va a tener un aposento alto listo. Habrá un anfitrión que tiene un aposento alto listo para nosotros. Así que sígalo y él los llevará a ese aposento alto. Así que en esa sala donde habrá una cena ceremonial con Yeshua y los discípulos, el lavado de pies que va a ser muy profundo para ellos, porque recuerda que tiene que ver con la hospitalidad. Recuerda, si una ciudad no te recibe, te sacudes el polvo de los pies, porque no te ofrecieron lo básico, lavado de pies. Te mereces agua para lavarte los pies en ese día y en esa hora. ¿Cuál sería el equivalente hoy en uno que una ciudad no te recibió? No sé, pero en aquel entonces te sacudías el polvo de los pies como testimonio de que, ya sabes, ni siquiera me ofrecieron. Olvida la comida y agua. Olvida un lugar seguro donde dormir. Ni siquiera me dieron un cuenco de agua para lavarme los pies. Y así, el polvo de la ciudad se convierte en un testimonio contra esa ciudad. En otras palabras, la resurrección no tiene una buena pinta para esa ciudad, porque no están recibiendo el mensaje. Podrían tener el conocimiento principal de resurrección, pero no practican hospitalidad. Al igual que recuerdas a Simón, el fariseo que invitó a Yeshua a comer y ni siquiera le dio agua para los pies. Se necesitó de una mujer de dudosa reputación para lavarle los pies con sus lágrimas y ungirlo con perfume.
ella era quien daba la verdadera hospitalidad. Ella fue quien realmente recibió el mensaje de Yeshua. Y así el polvo sobre los pies de Yeshua fue un testimonio contra aquel que lo invitó. Sabía lo básico, pero su corazón no era realmente hospitalario hacia Yeshua. Su corazón le extendía hospitalidad. ¿Sabes qué? No se sabe bien qué hizo en esa ciudad, que probablemente la estaba mirando hacia abajo, porque la hospitalidad es como Lot, intentando interponerse entre una ciudad destinada a la destrucción y la salvación. Desgraciadamente no había suficiente Lots. Estaba entre la minoría. Pero con suerte habría al menos 10 personas justas en cada ciudad que pudieran interponerse entre la destrucción total de esa ciudad por su inhospitalidad ante la presencia del Santo y la destrucción que eventualmente vendrá, porque Yeshua dijo: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque no recibiste este mensaje. Y los hombres de Sodoma y el pueblo de Sidón se habrían arrepentido en saco y cenizas si hubieran escuchado este mensaje que se te ha predicado, pero eras inhóspito para la presencia del Santo. Así que aquí en Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos preservaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que Miriam, la madre de Yeshua, y las mujeres prominentes, las discípulas, se unían a ellas en este aposento alto y se estaba dedicando a la oración. ¿Qué tal está este aposento alto? Se están preparando para la presencia. ¿Ves eso? Se prepararon para la presencia en el aposento alto. ¿Y luego qué pasa? Finalmente, en el capítulo 2 de los Hechos, ves la presencia llegar a través de la casa, el templo. Eso que está alineado con el jardín del Edén, justo encima de ella, el tercer piso. Pero lo que se dan cuenta en este aposento alto es que tienen que reemplazar a Yehuda. Y dice en Hechos 1:21, y era contado con nosotros. En realidad es el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Entonces, ¿qué están señalando aquí? Hay una parte en este ministerio de los 12. Hay una parte especial al que tienen derecho. Y eso es cierto para la propia tierra de Israel. Es algo que hay que heredar en la resurrección. La tierra de Israel es algo que hay que heredar en la resurrección. El simple hecho de ser salvo no significa que hayas heredado nada. Significa que salvó tu vida del infierno. Eso no significa que seas ese niño dispuesto a heredar y administrar en nombre del Padre. Así que la tierra de Israel es más que una simple propiedad física. Esta propiedad se separa de la herencia de las naciones. Existe una herencia entre las naciones, pero la herencia de Israel es una herencia muy especial. Y dice que tenemos que reemplazar a Judas porque él tiene una herencia especial en la tierra. Lo entendía. Tiene que ser alguien que haya visto a Yeshua resucitado, porque todo esto del aposento alto está conectado con la resurrección. Así que mientras Judas caminaba con Yeshua, recibió su parte. Habría donaciones hospitalarias de comida, bebida, dinero,
mientras que Yeshua ministraba, y cada uno de esos 12 discípulos tenía derecho a una parte de eso porque le servían a él, caminaron y ministraron con él, hicieron lo que él dijo. Y así en el reino también van a recibir una herencia interna por su trabajo. Yeshua les dijo eso, incluso mientras les dice que dejen de pelear por quién será el primero en el reino, como ustedes lo van a conseguir, chicos, dejen de pelear por ello. Pero lo que era importante es que quien sustituyera a Judas tenía que ser testigo presencial de la resurrección de Yeshua, porque eso es realmente lo que ancla el segundo y el tercer piso. Lo que hacemos en esta tierra mientras trabajamos y ministramos en nombre del Altísimo, porque ¿qué hay debajo de nosotros? El reino animal, los árboles, las plantas, la propia tierra. Es nuestra para administrar. Y lo que hacemos en este segundo piso, donde vivimos, está relacionado con el tercer piso. Cómo gestionamos nuestra segunda planta es realmente cómo estamos construyendo nuestro aposento alto. No es como la Torre de Babel, donde están intentando construir algo muy realmente alto para poder volver a entrar en el jardín del Edén sin tener que obedecer los mandamientos del Edén. En cambio, aprendes de la segunda planta en tus aposentos a obedecer sus mandamientos en la segunda planta, que te permite bendecir la planta baja, bendecir a los animales, bendecir los árboles, las plantas, los cultivos, bendecir las aguas de la tierra. Y mientras aprendes obediencia en la segunda planta, ¿qué haces? Estás haciendo espacio en el tercer piso para la presencia de Elohim. Y por eso digo que lo que está ocurriendo en este ministerio físico en la tierra nos ancla a algo por encima del tercer cielo, que recuerda es el paraíso, el jardín del Edén. Así que cuando pensamos en una habitación superior, no tienes que pensar necesariamente en algo físico construido encima de tu casa. Tienes que pensar en cómo llevas tu vida en tus aposentos. ¿Qué pasa en tus aposentos? ¿Es obediencia? ¿Es preparación para servir a quienes fueron enviados? ¿Es preparación para recibir la presencia de Adonai a través de los que envía? Así que reemplazan a Judas por alguien que es testigo presencial. Esta decisión del aposento alto tiene que ser sobre la resurrección. Y así, más tarde, a Pedro se le llama porque hay una discípula que ha muerto. Su nombre es Dorcas. Quiero decir que su otro nombre era Tabita. No lo recuerdo. Ginny puede probablemente buscarlo. Porque ha fallecido. Era una discípula fiel. Igual que, ya sabes, la madre de Yeshua, Miriam, y las mujeres prominentes que viajaban. No les gustaba dormir con los 12 discípulos en el mismo lugar, pero los seguían y ministraban a sus necesidades. Y ahí está una de estas mujeres prominentes, una mujer digna, y ella fallece. Y así en Hechos capítulo 9, versículo 39, y luego continúa con 41, llamaron a Pedro y le dijeron a Pedro que tenía que ayudar. Lavándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las ventanas. Viudas llorando y mostrando las túnicas de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces hay viudas llorando. Recuerda, fue a la viuda a quien Elías ministró y resucitó a su hijo. Sigues viendo los mismos símbolos una y otra vez. Y dice, y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Y entonces dice, bueno, eso es solo una especie de historia corta. Hay una resurrección que tiene de importante eso. Nada demasiado importante, aparte de que estás viendo el patrón. Está en un aposento alto. Hay viudas por ahí y
Dice que ella hizo todas estas prendas. Dice que hay todo esto. Está lleno de túnicas y prendas que ella hizo. Así que tienes que preguntarte, ¿por qué esta mujer llenaría su aposento alto de ropa? Bueno, ya sabes, eso fue una de las cosas que la mujer sunamita no había puesto ahí para Elisha. Quiero decir, al menos no lo menciona, vestiduras. Pero, ¿cuáles eran las otras cosas vitales que debías tener en el servicio del templo? Vestiduras, vestiduras especiales. ¿Ves cómo la casa es un poco un sustituto para el propio templo, para el lugar donde habita la presencia de Adonai? ¿Y cómo hacemos que sea un lugar donde habite la presencia de Adonai? Ofrecemos hospitalidad para los santos y las viudas, para los necesitados. No llenó una casa de ropa sin más. Ella hacía estas prendas como actos de hospitalidad en su comunidad. Ella los estaba regalando. Me encanta esta asociación de mujeres, especialmente las viudas vinculadas a la resurrección del aposento alto. Tienes a la viuda de Elías, tienes a la mujer sunamita, teniendo la idea de construir este aposento alto. Tienes a las mujeres discípulos. Ya sabes, el pastor Mark enseñó esta mañana sobre María y Marta y cómo Miriam había elegido lo mejor. Ella eligió sentarse a los pies de Yeshua y aprender. Y no es que servir no fuera importante, lo era, pero tienes que averiguarlo. Porque escuchar y obedecer las escrituras es parte de la ecuación de servir a otros. ¿Cómo vas a servir a los demás si no conoces la palabra? Y luego están las discípulas y Miriam, la madre de Yeshua, reuniéndose en Hechos 1:14. Tienes a esta discípula Dorcas y a las viudas en el aposento alto donde Pedro va y la resucita. Quizá podría ser en el Nuevo Testamento. No lo llamo nuevo, lo llamo más nuevo, renovado, porque las raíces son bastante antiguas. Es lo mismo. ¿Y sabes? Las escrituras dicen en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia está constantemente pensando en su aposento alto. Ella constantemente está haciendo espacio para que la presencia de Adonai pueda habitar. Y ella reconoce que a veces llega en forma de personas. Y así, todas estas mujeres sabias de las que leemos estaban construyendo un tercer piso, estaban construyendo un aposento alto en sus hogares como testimonio de la resurrección de los muertos a través de Yeshua. Están sirviendo fielmente a sus familias y sirviendo a la familia de la fe, fielmente, en sus segundas plantas. Están utilizando los recursos de la planta baja. Están alimentando, vistiendo, orando, se están preparando, están iluminando, están santificando, aprendiendo, lavando, escuchando. Y esos aposentos, esas segundas plantas, se convierten en la tercera planta. Están invitando a los santos al aposento alto y los invitan a un santuario para que podamos recordar que volvemos al jardín del Edén. Esta es la morada y la herencia de los justos. Y así, cuando Yeshua regrese, habrá justos que hereden ese tercer cielo. Y con Yeshua van a administrar desde una Jerusalén purificada. Les servirán y van a guiar a muchos hacia arriba. Muchos de la humanidad viven en la primera planta. Viven como animales, piensan como animales, se comportan como animales. Están deseando como animales. Hay muy pocas diferencias que los distinguen del reino animal. Y se puede entender de los animales, no seres humanos. Seres humanos fueron diseñados para vivir en la segunda y tercera planta y gobernar esa planta baja.
Y así habrá quienes en ese reino milenial que sabrán cómo administrar la primera planta. Así que la creación, incluso la primera planta, la terrenal, la primera planta puede restaurarse a la gloria de creación que está pidiendo ahora mismo. No estamos ayudando. Está pidiendo restauración porque no estamos viviendo apropiadamente en el segundo piso. No hemos creado nuestros aposentos altos. Así que cada uno puede escribir su propia historia. Todos podemos construir nuestra propia historia. Yeshua nos ha dado el plan. Yeshua nos dijo cómo. Tenemos que reservar tiempo para la oración. Tenemos que reservar tiempo para estudiar. Tenemos que reservar tiempo para la hospitalidad. Tenemos que crear nuestros aposentos altos. No podemos pasar todo el día en la planta baja alimentando a los burros y a las vacas. Así que al mirar estas fotos de esas casas israelitas, parece que sí es un poco raro construir una casa encima de un granero, pero para mí también tiene mucho sentido. Porque las moscas van a venir de todas formas. Créeme, las moscas vendrán de todas formas. Y tiene mucho sentido si tú quieres estar en la segunda planta para que vayan tras los animales que hay en la primera. Déjalos ir tras los animales de la planta baja. Una especie de distracción. Bueno, con suerte en el reino milenial no tengamos ese tipo de moscas. O al menos que nos obedezcan y se vayan a otro lugar. No sé si se van a atormentar otra cosa o para qué serán buenos, pero espero que eso sea una de las cosas en el reino y es que tengamos autoridad sobre las moscas. Señor de las moscas, ¿cierto? Así que la semana que viene hay una última cosa del aposento alto que me gustaría hablar contigo. Es la experiencia del aposento alto en Hechos 20 con Pablo, cuando el joven se cae de la ventana. Hay tanta profecía en eso. Si tienes tu kit de herramientas de profecía, ¿y a qué me refiero con kit de herramientas de profecía? Si llevas un registro de frases, palabras, símbolos, etcétera, que aparecen repetidamente en profecía, que sabes, si me escuchas, vas a ir aprendiendo sobre la marcha. Vamos a practicar un poco con esa experiencia del aposento alto que Pablo y el joven tuvieron. Y lo que vamos a ver es cuánta profecía de la resurrección está en esa ventana. ¿Sabes? Pablo tuvo experiencias realmente místicas. A veces simplemente es un nerd fundamental. Hasta el punto de la exasperación. Y de repente aparece esta experiencia realmente mística y profunda. Y esto realmente va a la lista de experiencias místicas profundas y los detalles de ella son increíbles. Así que si no has actualizado tu kit de profecía o ni siquiera has empezado, este será un buen lugar para que empieces la semana que viene, porque repasaremos varias palabras y frases que tienen una referencia específica en la Torá y los profetas. Y cuando las veas en otros lugares, sabrás cuál es la asociación. ¿Vale? Eso siempre viene bien. Muy bien. Hoy me he pasado un poco, pero a veces, ya sabes, siento que para mí he dejado claro mi punto, pero es tan fácil que la gente malinterprete el punto. Quieres asegurarte de que no estén malinterpretando el punto, quieres aclarar y luego en algún momento tienes que decir, vale, he hecho todo lo que podía hacer. Pero a veces recibo correos electrónicos donde la gente dice, eres realmente difícil de entender, eres muy profunda, solo tengo que dar bocados pequeños. Y lo entiendo.
Pero todos teníamos que empezar por algún sitio. Yo tuve que empezar en algún sitio. Y recuerdo que mi primer maestro de Torah fue difícil de entender. Estaba haciendo referencia a tantas cosas y simplemente aún no tenía esa base para ello. Quiero decir, entendía la Biblia, leí la Biblia una y otra vez, pero, ¿sabes? Nunca vamos a llegar al fondo de la Biblia. Pero si escuchas a un profesor que le gusta ir un poco, ya sabes, construyendo sobre capas y capas en términos de entender, lleva un poco de tiempo. No puedes aprenderlo todo en un solo día, no puedes aprender todo en una sola lección y he descubierto que no puedes aprender todo en un año. Y como estoy aprendiendo ahora, puedes pasar décadas y sentir que no has aprendido nada, que apenas sabes algo y casi te da vergüenza de todo lo que no sabes. Para quienes sienten que esto es un gran trago de agua, solo toma un sorbo. Bien, no te castigues por lo que no entiendes. Toma un sorbo, toma lo que te ayude. Y con el paso de los años y siendo fiel en tu camino, solo sigue construyendo ese aposento alto. Muchas cosas se aclararán con el tiempo, si tienes paciencia para ello. No esperes demasiado de ti mismo, pero tampoco esperes demasiado poco. Intenta siempre escuchar a alguien que sabe más que tú. Ese es mi consejo. Puede parecer abrumador, pero así es como he aprendido. Tengo que aprender de alguien que sabe mucho más que yo y no puedes dejar que tu ego se involucre y diga, bueno, ya sabes, ellos saben demasiado, no quiero. Ya sabes, estar cerca de alguien que sepa mucho más que yo. Quieres estar cerca de alguien que sepa más que tú. Y hay una ventaja ahí, porque lo hace. Te mantiene humilde. Y ahí está la cosa. No tienes que esforzarte demasiado porque cada uno sabe cosas diferentes. Ya sabes, los dones que Él pone en nosotros no son idénticos, igual que las personas no son idénticas. Y así a menudo, ya sabes, no es cuestión de cuánta educación y así sucesivamente la experiencia que alguien tiene es por su perspectiva única. Y cuando escuchas esa perspectiva única, puede ser tan profunda. No tengas miedo de esas cosas, ¿cierto? Ahora, si no coincide con las escrituras, claro, sí, no pierdas tu tiempo. Pero aparte de eso, puedes aprender de mucha gente. Mucha gente. Incluso se puede aprender desde la planta baja. Los animales te enseñan mucho, porque su canción también está en ellos. Muy bien, así que, Bizar Hashem, volveremos la semana que viene. Echaremos un vistazo a este último pequeño aposento alto antes de seguir y espero que estés teniendo un Shabbat maravilloso hasta ahora. Espero que hayas tenido un maravilloso Sukkot. Y sé que el mundo parece un poco oscuro y sombrío ahora mismo. Pero esto es lo que esperábamos. No puedes leer el libro de Daniel, no puedes leer el libro de Apocalipsis, no puedes leer primera, segunda, tercera de Juan o Judas y no saber que los tiempos finales van a ser sombríos, oscuros y sombríos. Simplemente significa que tenemos que estar trabajando fielmente en nuestro aposento alto. Tenemos que hacer espacio fielmente cada día para que la presencia de Adonai habite en nosotros y habite en nuestros hogares, para que podamos ser un refugio. Así que eso es todo lo que tengo. Te quiero y Bizar Hashem, nos vemos la semana que viene.